Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en mi programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv. Hoy tenemos un delay en la transmisión en vivo, pero quería contarles que vamos a hablar sobre, hoy no vamos a hablar tanto del impacto migratorio o de una política migratoria en especial, pero quería traer a la mesa hablar sobre Venezuela, sobre qué sucede con las elecciones, el fenómeno de las elecciones que acaban de ocurrir en Venezuela, aunque pareciese que es un tema que tiene un tiempo ya, quiero que lo traigamos a la mesa para discutirlo, cómo eso o la ilegitimidad, por llamarla con el nombre propio, de esas elecciones afectan al ciudadano de a pie y cómo ese ciudadano de a pie podría en cierta forma tener o no posibilidades de emigrar a otros países, dentro de los cuales está Canadá. Y qué impacto tendría ese reconocimiento de la comunidad internacional a reconocer finalmente, que ha debido ser hace muchos años, en mi opinión muy particular, que Venezuela está bajo un régimen que no es democrático, que es antidemocrático, en donde los puntos básicos de la democracia, en donde hay separación de poderes, en donde existe cada poder actuando de acuerdo a la constitucionalidad del país o del ordenamiento jurídico donde se esté, no se está dando. Es un fenómeno que de una u otra forma va a influir para muchos venezolanos de a pie que al fin y al cabo van a tener una consecuencia en otros países y dentro de los cuales se encuentra Canadá. Quiero hablar de eso y quiero hablar del impacto de las elecciones en Venezuela sobre el Grupo de Lima. Y si acuerdan, saben quién es el Grupo de Lima. Entonces, de pronto no voy a hablar mucho de los temas migratorios, pero vamos a analizar el fenómeno Venezuela. Así que vamos a entrar en materia en unos minutos. En quebuenaradio.tv pueden localizarnos a través de www.quebuenaradio.tv. Ahí nos pueden escuchar directamente o lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos un poquito retrasados, pero vamos a estar en un momentito al aire. Bueno, cuando hablamos de que vamos a analizar un fenómeno, el fenómeno no es un fenómeno inventado, es una circunstancia que se está dando en este momento, es una realidad que está viviendo un pueblo con base en o a razón de consecuencias a través del ejercicio de la democracia. Y son cosas que debemos revisar y evaluar. Me gustaría que los que están viéndonos, y si hay alguno que nos está viendo, vamos a hacerle a Jenny, que nos está viendo por Instagram, y Sergio Ernesto Mojica Ilichi, que nos está viendo, no sé de dónde nos está viendo, si nos están viendo desde otros países, por favor díganos en qué país están para poderlos ver. María Alexandra, ¿cómo estás? Jorge, a todos les digo, les hago un wave, los saludo desde acá. La idea es que podamos interactuar en un programa dinámico. Laura Cole nos está hablando y nos está viendo en este momento y nos está saludando. Vamos a entrar. Vamos a... Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí desde quebuenaradio.tv en su programa Boletín Migratorio, transmitiendo desde los estudios de Qué Buena Radio en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Siempre les cuento que nosotros somos una emisora virtual con talento real y que estamos para transmitir información responsable. En el día de hoy estamos hablando, o vamos a hablar, y como lo hemos anunciado en las redes sociales, es sobre un análisis. Vamos a hablar de un análisis del impacto de las elecciones en Venezuela y cómo eso de una u otra forma ha afectado directamente el pronunciamiento de la comunidad internacional, ha impactado al destino individual
de cada ciudadano venezolano o lo que comúnmente conocemos como el ciudadano de a pie. Eso lo vamos a mirar y lo vamos a mirar cómo puede eso influir o no dentro de las políticas migratorias de otros países, dentro de los cuales podremos revisar Canadá. Es un fenómeno interesante, así que les ruego que sea interactivo. El programa de hoy está con un poquito tarde, pero la idea es que nos puedan contactar al 416-630-4008 si tienen una opinión que decir, respetuosa obviamente, y que quieran compartir. La idea es que sea un programa dinámico y que nos instruya y que nos lleve a tener conocimiento del impacto a nivel de la comunidad internacional para con aquel ciudadano venezolano frente a las políticas de inmigración de Canadá y cualquier otro país. Así que después de esta pequeña pausa vamos a venir en materia directo. Les recuerdo el teléfono en cabina es el 416-630-4008. Nos puede seguir por las redes sociales en quebuenaradio.tv y en mis redes sociales Angélica González Blanco, Facebook o Instagram. Así que espero que tengan muchas preguntas y cómo participar. Después de esta pausa, volveremos en un instante. Gracias amigos por esperarnos mientras que estamos al aire. Vamos a seguir hablando del tema. En el día de hoy les agradezco que todos los que nos están sintonizando nos pueda, por favor, decir desde qué país nos está sintonizando, y si tiene una pregunta, por favor, no las ponga en frases cortas para poderlas leer rápidamente. Repito, el tema de hoy vamos a hablar del impacto de las elecciones en Venezuela con respecto a el ciudadano de a pie y cómo eso va a influir directamente en las políticas migratorias de diferentes países, entre los cuales está Canadá. Y vamos a ver cuál es la posición de la comunidad internacional. Así que quiero saludar a Andrea, que nos está saludando en Instagram, y también a Viviana. ¿Cómo están? Y en Facebook tenemos a Faruk y al señor Maya. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, así que espero que después de la pausa nos acompañen. Si tienen preguntas y las tienen en este momento, mientras que la emisora y el programa en vivo está al aire, les sugiero que me las hagan en este momento para ya poderlas leer y ponerlas al aire junto con los demás. Recuerde que sus preguntas pueden de una u otra forma ayudar a otra persona. Ivonne Carolina Gil nos está viendo, a Melina Quijano Córdoba, saludos desde Colombia. Inés Callado, Inés, qué bueno verte, sé que has estado por aquí, te he seguido con tus programas de cocina, muy interesantes. Y está Camilo, que nos está viendo desde Instagram. Les recuerdo que estamos vivos en Instagram, en Facebook, en la página de quebuenaradio.tv, y también nos puedes ver en YouTube en diferido. Así que no se olviden hacernos la pregunta. El tema de hoy, candente, sí, muy candente, porque tiene muchas opiniones políticas o muchos frentes políticos, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de los hechos que están frente a la comunidad internacional y cómo la comunidad internacional ha determinado que el efecto o la experiencia que está viviendo el ciudadano de a pie en Venezuela, cómo afecta a su vida y qué es lo que tiene. Olga Esther Lascano Cabrera: hola doctora, mi nombre es Olga, tengo 5 años con mi pareja y 1 año de casado. Me encuentro con... Olga, si es una pregunta de migración, la voy a guardar. Mi equipo, ahí tienes a Melina Quijano, está contigo, te va a contestar, y mi equipo va a contactarte conmigo con el fin de que puedas tener respuesta a esa pregunta. En el día de hoy estamos hablando del impacto de las elecciones en Venezuela, o el impacto que tuvo frente a la comunidad internacional, y eso cómo va a afectar al ciudadano venezolano. Les recuerdo que estamos en www.quebuenaradio.tv. Estamos a 24 segundos para estar al aire, así que no se pierdan. Y recuerda hacerme las preguntas en frases cortas.
Estamos al 976-543. Zenaidi Muñoz, años sin verte. Amigos, estoy de vuelta, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Este es mi programa Boletín Migratorio y desde aquí estamos hablando de el impacto de las elecciones en Venezuela frente a la comunidad internacional y cómo eso afecta al ciudadano de a pie. Ok, primero hablemos un poquito del background o lo que está, el traspié, de dónde viene esta situación. Y cuando hablo de comunidad internacional, Angélica, ¿por qué siempre hablas de la comunidad internacional? ¿Qué es lo que quiere decir? La comunidad internacional son los países que están de una u otra forma influencian a el mundo en determinadas razones que están en algunos momentos está amarrado a las Naciones Unidas, donde si se acuerdan cuando hablamos del asilo político, establecemos que hubo una convención en donde se estableció la protección, donde la comunidad internacional se unió y hizo un contrato. Cuando hablamos de una convención es un contrato en donde hay un acuerdo interno en donde la comunidad como tal, es decir, los representantes de esos países se ponen y se disponen a proteger a aquellas personas que estén en vulnerabilidad. En este caso en particular, en la comunidad internacional expresada por el Grupo de Lima, y no sé si ustedes recuerdan cuál es el Grupo de Lima. El Grupo de Lima se creó en el año 2017 cuando los países latinoamericanos se sentaron a mirar qué podían hacer por la crisis que existe en Venezuela. Y cuando hablamos de crisis, no hablamos solamente de la crisis política, sino que también hablamos de crisis humanitaria, de crisis de salud. ¿Por qué? Porque Venezuela en este momento, a raíz de todo lo que está viviendo y su situación muy particular, está sufriendo por escasez de necesidades básicas para su población, entre ellas la salud. Viendo esto, los países vecinos decidieron hacer una cumbre, y una cumbre es una organización en donde se reúnen para discutir qué podemos hacer. Y en esta cumbre que se creó en el año 2017, donde los participantes están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía o San Lucia, se estableció en agosto del 2017, apenas va a cumplir un año. Se sentaron y dijeron, bueno, esta crisis está en Venezuela, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Si ven, todos los países participantes en el Grupo de Lima son americanos y como tal estaban buscando el bienestar del continente. Este grupo se ha sentado y se ha mirado a decir, bueno, esta es Venezuela, esta es su crisis, y no solamente mirando desde el punto de vista político como observador internacional, buscando que las garantías propias de una democracia se puedan cubrir, sino que estaban buscando cómo podemos solucionar la crisis humanitaria desde el punto de vista de la salud y de la comida y de los alimentos, que son necesidades básicas. Una vez creado el grupo y se da este llamado a elecciones, y yo no sé si de pronto, si tenemos muchos venezolanos en nuestra audiencia, pueden determinar y pueden conocer el tema, pero de pronto para toda la comunidad hispanoparlante en el mundo no es decantado o no es específico qué sucedió en estas elecciones. Y es que las elecciones, de acuerdo a la ley, y abro comillas y cierro comillas, que está vigente en este momento en Venezuela, eran elecciones que estaban prescritas, pero que estaban prescritas para el año entrante. El gobierno decidió adelantarlas bajo... la Comisión Electoral Venezolana decidió adelantarlas un año más. Pero ¿cuál es el trasfondo político de esto? Y el trasfondo político es el desgarramiento político que tiene el régimen en este momento en Venezuela, ya que había un desconocimiento o hay un alejamiento de... digamos el nombre propio del dictador, el señor Maduro, frente a el chavismo como tal, que fue quien lo puso en el poder, y frente a la nación como tal, que no estaba o no lo considera un gobernante legítimo. Entonces, en su afán de buscar
eso dentro de su propio país y buscar legitimidad frente a la comunidad internacional, decidieron adelantar las elecciones para establecer que hubo una manifestación democrática. Y cuando hablamos de una manifestación democrática es que el país, se supone en teoría, y voy a definir coloquialmente, pero lo voy a definir, es que el país a través de su constituyente primario, que es quien, el pueblo, las personas, usted y yo que tenemos la capacidad para votar, decide manifestar su voluntad y establece quién va a ser el gobernante. Entonces él llama a elecciones para establecer que ese constituyente primario, en su mayoría, de acuerdo a lo que establece la Constitución venezolana, ha decidido ingresar o votar o elegir a una persona determinada. El constituyente primario, que es el ciudadano venezolano, estuvo seriamente afectado, que quiere decir que las elecciones no fueron libres, y si las elecciones no son libres, sino que son coaccionadas, ¿por qué? Porque fueron coaccionadas, porque fueron circunscritas a amenazas, a prebendas para aquellas personas que lo necesitaran, y las personas que no se acomodaron a esas prebendas o que no se acomodaron a las amenazas o digamos al chantaje de decirle si tú no vas no hay tu bono para la comida de esta semana, se decidieron abstenerse, y al momento de abstenerse se creó un número significativo de abstención para votar. Es decir, el constituyente primario no se pronunció. Al momento del constituyente primario no pronunciarse debidamente, demuestra claramente que hay un descontento dentro de la misma nación, y eso implica que el gobierno, en su afán de buscar que es un gobierno legítimo, decidió tomar todas las medidas de hecho que eran que estuviesen a su mano o que estuvieran a su alcance para coaccionar al constituyente primario y que obligarlos a ejercer el voto, pero no a ejercer el voto como tal, sino a ejercer el voto con un fin determinado, y era que votaran por el gobierno vigente. Una de estas cosas, y que lo documentó la BBC de Londres, es que se estableció que Maduro dice que ganó con sufragios, es decir, con votos del constituyente primario, con un número de 6.190.612 votos, constituyendo el 67.8%. Y hablaron de que la participación de las elecciones fueron el 46.02%. O sea, si vemos que esta diferencia de un 20%, si él ganó con un 67.8%, ¿de dónde sacó la diferencia? Además de eso, el partido opositor, que fue el exgobernador Henry Falcón, establece que él sacó 1.917.036 votos, constituyendo esto el 21%, que eso establece que ese no fue el número de votos que realmente se dieron. Entonces, que pueden determinar dentro de la misma Venezuela y dentro del mismo país, estuvieron esta convulsión de que no hubo un sufragio libre y que estuvo influido o que estuvo directamente afectado por el fraude y por la falta de libertad para el constituyente primario. Entonces, no solamente el Grupo de Lima declaró que esta elección era ilegítima porque no era democrática. Y cuando hablamos de elección democrática, entonces ustedes me hacen que tengo que ir al principio de cuál es la definición. Si yo estoy en una democracia, el constituyente primario, que es realmente quien determina quién es el pueblo, quien tiene el poder, decide quién lo va a representar y cómo lo va a representar, de acuerdo a los planes políticos, etcétera, etcétera. Entonces, si el constituyente primario no se manifiesta para la comunidad internacional, las elecciones fueron ilegítimas, no fueron claras y por tanto no tienen validez. Y eso estableció el Grupo de Lima. De tal forma que quiero llevarlos, y ya estamos a punto de terminar porque quiero dejar algunas preguntas que tengo por acá, es que la posición no solamente del Grupo de Lima, sino del grupo integrante de los G7, establecieron que
como consideran que las elecciones fueron ilegítimas y que no están de acuerdo a lo que establecen los principios democráticos, consideraron que van a existir sanciones. Entonces, dentro del Grupo de Lima, los participantes dijeron que, bueno, vamos a restringir nuestras relaciones con Venezuela, vamos a llamar a nuestro equipo consular y vamos a dejar una presencia un poco más discreta en Venezuela del equipo consular, porque estamos viendo que no existe democracia en un país y no la podemos apoyar. El Grupo de los 7, dentro de los cuales está Estados Unidos, estableció que van a revisar cuáles, y ya hemos visto algunas de ellas, cuáles eran las sanciones que se le iban a imponer al gobierno venezolano por la falta de celeridad y por la falta de respeto a los principios democráticos y a la voluntad del pueblo. Así como otros países, está España, que dijo que iba a estudiar las medidas que iba a enfrentar, no solamente España como tal, sino que iba a intervenir frente a la Comunidad Europea para establecer cuáles eran las sanciones impuestas a Venezuela hasta que no cumpliera con las normas democráticas mínimas que todo gobierno o que todo pueblo necesita. Inclusive la manifestación de los aliados venezolanos, que son, como conocemos, El Salvador y Bolivia, ratificaron que fue unas elecciones positivas, que eran la manifestación del pueblo, pero a contrario census de toda la comunidad internacional, encontramos de que con la veeduría internacional que hubo dentro de Venezuela, que entre otras cosas no fue oficial, pudieron determinar que no fue unas elecciones libres y en donde se cumplieran los principios democráticos. ¿Qué pasó con Canadá y cómo nos afecta eso a nosotros? ¿O qué tiene que ver eso con Canadá? Y por qué Angélica trae eso hoy a nuestro programa. Yo creo que este programa va a ser el principio de una serie, por lo menos los primeros 15 días del mes de junio, porque me interesa que todos ustedes que están afuera, están allá en cualquier país donde se habla el idioma español y que de pronto tienen un amigo o un conocido venezolano, puedan tener consideración con lo que esa nación está sufriendo el día de hoy y podamos entender un poco lo que el fenómeno legal, gubernamental y además el fenómeno político internacional que está generando esa crisis puede afectar a esa persona y cómo son vistos frente a otros gobiernos. En mi caso en particular voy a discutirlo o vamos a referirnos a cómo afecta eso o cómo la posición de Canadá como miembro de la comunidad internacional mira al ciudadano de a pie venezolano con respecto a las políticas migratorias. Antes de eso, quiero contarles que Canadá no reconoció las elecciones venezolanas como legítimas y no sé si de pronto tengo el tiempito, pero en el día de hoy quiero contarles que Canadá no autorizó las elecciones dentro del territorio canadiense, no porque no quiso respaldar al gobierno, sino porque existen unos protocolos diplomáticos. Cada persona que tiene representación diplomática en un país extranjero tiene que seguir los protocolos establecidos en ese país extranjero. Entonces, si el gobierno visitante no cumple con los protocolos establecidos en el país donde están, en esa jurisdicción, no está obligado el gobierno canadiense a entregar o permitir que unas votaciones se den si no han cumplido con lo establecido en las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de este gobierno. De tal forma, Justin Trudeau, nuestro primer ministro, se manifestó y estableció que no estaba de acuerdo y no reconocía, bajo ninguna circunstancia, reconocía las elecciones venezolanas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa es que la posición del gobierno canadiense refleja y va a estar directamente reflejada en las decisiones para todos los estamentos, tanto consulares de visa como los procesos migratorios a Canadá. De tal forma que lo vemos afectado, y es que, por ejemplo, aquellas personas que son venezolanos, que no tienen otra nacionalidad y quieren en estos momentos pedir visa o residencia temporal como visitante a Canadá, son seriamente afectadas por la situación política del país, pero hay una sistemática negación o una alta negación a aquellos solicitantes de visa de visitante a Canadá
de ciudadanos venezolanos. ¿Por qué? Porque el mismo oficial de visa dice que las circunstancias propias del país determinan que existe la potencialidad de que el aplicante pueda quedarse en territorio canadiense por la inestabilidad del gobierno. Ahora me pregunto yo, si la posición del gobierno canadiense es desconocer que existe legitimidad de un gobierno venezolano, vamos a seguir con la misma sistemática negación o la alta negación de las residencias temporales de visitantes, condenando a los ciudadanos venezolanos de bien a estar o no poder salir a ningún país porque están tachados o tildados de quererse quedar en los otros países de acuerdo a la situación del país. Eso es un punto negativo frente al gobierno canadiense, pero si hablamos de que la persona está hablando que está en territorio canadiense y considera que las circunstancias que están rodeando la parte político-social de Venezuela le trae como consecuencia un undue hardship, que quiere decir un daño irreparable a esa persona o a su familia, podríamos pensar que el pronunciamiento de la comunidad internacional va a respaldar cualquier petición de razones humanitarias y de compasión que no estén relacionadas con persecución política. ¿Por qué? Porque van a demostrar que el país tiene una inestabilidad política que lleva y que corrobora que existe escaseces de medicina, tiene sanciones impuestas por otros países que implicaría la falta de acceso a determinado tipo de medicamentos o que no va a tener acceso a cierta tecnología que es necesaria para el tratamiento médico de cualquier enfermedad. Bueno, infinidades de cosas que pueden pasar en la vida real. Entonces, ese pronunciamiento y esa posición que tiene hoy el Grupo de Lima, los G7 y en general la comunidad internacional, implica que va a afectar directamente a aquella persona que es de nacionalidad venezolana y que no tiene otra nacionalidad en su poder o en su haber y que podría de una u otra forma influir positivamente a una decisión favorable en cualquier petición de razones humanitarias y de compasión. Ahora, hablando y creo que voy a cerrar con esa parte porque estamos a 2 minutos de terminar nuestro programa, hablando de el asilo político, entonces está corroborado que está Venezuela bajo un régimen que no respeta los principios democráticos tales como la separación de poderes, como además de eso, los principios básicos de la democracia, la libertad de expresión, donde yo pueda determinar y decir yo quiero votar o no quiero votar. Así que eso implica que el reconocimiento a nivel internacional de la potencialidad de la persecución interna por estar no a favor de el régimen hoy es positivo hacia aquella persona que esté fuera del país, que de pronto se encuentre en suelo canadiense y quisiese pedir protección porque está sufriendo persecución en Venezuela. Bueno amigos, el tema es rico, bastante largo, tiene muchísimas opiniones, pero lo quiero tratar con el respeto más grande del mundo y teniendo en cuenta un análisis político de cómo esta situación afecta a aquel ciudadano de a pie. Recuerde que cualquier petición migratoria no tiene que ver con la parte general del país o el miedo generalizado o la situación generalizada. Tiene que ver con el individuo que presenta su petición frente al gobierno canadiense en este momento o frente al gobierno americano, frente al gobierno colombiano o peruano, etcétera. Tiene que demostrar cómo esa situación lo afecta a esa persona individualmente. No pueden demostrar o no pueden fundamentar un proceso migratorio con base en una situación general. Así que recuerden que tenemos que individualizar la situación con aquel ciudadano a pie que se ve afectado por las situaciones derivadas de un régimen que desconoce los principios democráticos y desconoce la constitución de un pueblo. Bueno amigos, yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Me encantó estar con ustedes el día de hoy después de estar ausente. Sé que les encanta los chismes. Estuve en Colombia
nos fue genial. Tuvimos la oportunidad de ver más de 79 casos, si no estoy mal. Tenemos que decirle a María Di Santi que nos diga cuál fue exactamente el número de personas. Quiero saludar a Isabel Chávez, que nos está saludando por Facebook, y también a la señora Fernández, que nos felicitó. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por las bendiciones. Isabel Chávez desde Las Vegas, Nevada. Qué rico, debe estar haciendo un frío en Las Vegas en este momento. Así que les cuento que nos fue súper bien, conocimos mucha gente, tuvimos la oportunidad de estar con nuestro equipo, y les agradezco desde aquí a nuestro equipo en Bogotá, a nuestra oficina en Bogotá y a nuestra oficina en Barranquilla. Así que nos vemos la próxima semana y creo que nos está entrando una llamada, es completa. Dame un segundo. Qué buena radio. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se nos perdió la llamada, pero la idea es que nos vemos la próxima semana con este mismo tema. Ojalá tengan casos que contarnos y referenciarnos para poderlo cuadrar. Nos vemos hasta la próxima semana, porque aquí el equipo de producción me está mirando feito. Bye, bye. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy y con este tema. A todos por esperarnos. Muchísimas gracias. Un besote para ti, amor. Bye, bye.